Eduardo Leal, de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas Sociales, que es el editor de la revista, acompañado de la maestra Alicia Islar, la doctora Son Cárdenas y la maestra Daniela Nemo. Bienvenidos. Muchas gracias, Tania. Muy buenos días, tardes, perdón. Gracias, pues el día de hoy vamos a presentar la revista Encrucijada, que es la revista electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública, y específicamente el número 46, que es el periodo de enero-abril del 2024, que está dedicado al tema de género y administración pública. Pero antes de eso, en primera instancia, quiero agradecer al espacio que nos brinda Revistas UNAM para, a través de la subdirección de revistas académicas y publicaciones digitales, para el habernos permitido y ofrecernos el espacio para presentar nuestra revista, que ya tiene más cerca de 15 años de que está publicada. Exactamente este año cumple 15 años, entonces realmente estamos muy contentos en este sentido. A la fecha se han publicado 47 números de la revista, en la que se han incluido suplementos de los ensayos ganadores de uno de los premios que tenemos en nuestro centro de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es el del premio ensayo sobre administración pública Pedro G. Zorrilla Martínez. Y aquí dentro de la revista se publican todos estos ensayos con la finalidad de fomentar el hábito de la escritura y la reflexión a los estudiantes de la facultad de la carrera en Administración Pública. Encrucijada es un espacio en el que se concentra la pluralidad de ideas que existen alrededor de los temas clásicos, pero también los temas más novedosos, coyunturales, concernientes a la disciplina de Administración Pública, y brindar a los estudiosos de las ciencias sociales elementos teóricos, pero también empíricos que motiven el análisis, la crítica y la creatividad en la definición y redefinición de los problemas públicos. La temática de nuestra revista se centra, sin ser limitativa, a los temas sobre transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto, gobernanza, políticas públicas, género, procesos de gobierno en los 3 niveles, inteligencia artificial, entre otras temáticas. Así, nuestra revista está indexada en LatinRed, Latindex, EdiPlus y Dialnet, y actualmente está en proceso también de indexarse en DOAJ y Redalic de la UNAM. Pues bien, pues daremos paso a la presentación del número 46, cuya temática especial, como ya dije, fue género y administración pública, y para ello se encuentran aquí 3 de las 6 autoras que escribieron en esta ocasión. Agradezco a la maestra a la maestra Alicia Islas, a la doctora Sol Cárdenas, a la maestra Daniela Ley, el que nos acompañen en esta ocasión. Daré paso primero y daré la palabra a la maestra Alicia Montserrat Islas Gurrola, que es secretaria académica y profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios en la Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también es investigadora asociada al Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales de la UNAM. Es profesora de la Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública INAP e integrante de la Comisión de Género y el Comité Editorial del INAP y del Instituto Nacional Electoral. Fue miembro del Consejo Consultivo del Plan DAI del INAI, del Grupo Asesor del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021-2023 de la Ciudad de México, así como secretaria técnica del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Cursó estudios de grado y posgrado en Administración Pública en la UNAM y realizó actividades académicas y de investigación en la Universidad Pompeu Fabra, España, y la Universidad de Bolonia, Italia. Sus líneas de investigación son feminismo en su pública, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Ella escribió el artículo Camila Stivers y el diálogo necesario entre administración pública y feminismo. La verdad es que ahorita vamos a tener nuestra próxima presidenta, es mujer, en algunos meses, y que realmente esto llama mucho la atención, y como así en su momento, cuando tuvimos la primera gobernadora mujer en Colima, Iselda Álvarez,
ahora vamos a tener nuestra nueva presidenta de nuestro país y que empiece ese conjuguismo dentro del servicio público y el papel que juegan las mujeres actualmente en el servicio público. Le agradezco a la maestra Alicia Islas que esté con nosotros y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Eduardo Lar, y a la doctora Sol Cárdenas y a la maestra Daniela Lemos por compartir este espacio. Y en primer lugar, con respecto a este número de la revista, me gustaría señalar que la revista, como ya comentaba el maestro Eduardo Leal, es una revista que se ha distinguido por tener debates, discusiones, análisis de temas de actualidad. Es cierto que en general en los campos de estudio, pero más en campos de estudio ligado a temas de poder, de su organización, su ejercicio y funcionamiento institucional, los temas de género empiezan a incorporarse. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una revisión de la literatura, tanto académica como institucional, respecto a esto, vamos a encontrar que en español tenemos pocos acercamientos, más allá de algunos estudios de caso que no terminan de dar una discusión respecto a qué es lo que está pasando o qué produce mecanismos de desigualdad laboral, prácticas de violencia en organizaciones públicas y también mecanismos que siguen dando continuidad a esta desigualdad en el diseño de políticas públicas o programas gubernamentales, en la distribución presupuestal. Lo que hacemos generalmente en este tipo de estudios es revisar cuáles son las afectaciones, pero todavía no damos este paso de discusiones con mayor profundidad al respecto. En ese sentido, entonces, es que yo me encontré con esta autora norteamericana, Camila Stivers, quien desde la época de posguerra ha tenido un interés muy fuerte en qué hace que las organizaciones públicas funcionen, cómo los gobiernos obtienen resultados buenos, eficientes, qué está pasando. En esas dudas, Camila Stivers ha tomado diversos referentes teóricos conceptuales, también filosóficos, para explicar que más allá de un tema de una reproducción estructural de elementos ligados al mercado, estos elementos y esta repetición tienen repercusiones muy específicas en las organizaciones públicas. Por ejemplo, Camila en sus primeros estudios empieza a revisar por qué después de la gran crisis en Estados Unidos hay instituciones que sí tienen éxito. Y cuando revisa esto, ella se da cuenta que en estas instituciones lo que pasó fue no solo que llegara una mujer por ser mujer, sino que a la cabeza llegó una mujer que tenía una orientación más hacia entender cuál era el problema social que estaba ligado al funcionamiento de la institución. En este caso era una institución de cuidado de infancias. Roles tradicionalmente asignados. Y entonces, esta titular, que fue además la primera mujer a cargo de una dependencia federal en Estados Unidos, creó una institución tan fuerte que el día de hoy, y si vemos históricamente desde 1930 al día de hoy, es una de las instituciones en Estados Unidos que tiene mejores resultados en cuanto a su desempeño, a su eficiencia, satisfacción ciudadana. Al ver esto, ella dice, no es porque llegó una mujer. Hay que entender que al interior, en las organizaciones públicas, hay elementos de cultura organizacional que dan preferencia a ciertos valores sobre cómo debe ser la función pública. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro este ideal weberiano de la burocracia. La burocracia es jerárquica, tenemos cabeza fría en la toma de decisiones, tenemos muy bien delimitadas nuestras normas, cómo debemos seguirlas. Y dice Camila Stivers, esto es importante, es cierto, pero la realidad es que lo que te permite acercarte con las personas, que es una de las finalidades de la administración pública, la atención a la sociedad, es su carácter, su objeto, ¿no?
lo perdemos cuando solo pensamos en valores como hay que ser racionales, eficientes por sobre todo. Y así Camila empieza a hacer una documentación del funcionamiento de diversas organizaciones. Y para poder explicar todo esto, ella retoma análisis que había hecho Arendt con respecto a cómo la burocracia se puede convertir en un actor que aplasta a la sociedad. Y dice, tomemos esta idea y cómo se restringe la idea de lo público desde este aparato y funcionamiento burocrático y pensemos esos elementos desde otra lógica. Otro de los elementos importantes con las ideas de Camila Stivers tiene que ver con retomar, ¿no? Algunas autoras que desde otros enfoques, por ejemplo, teoría de la organización, han hecho aportaciones relevantes sobre formas de gobierno más horizontal. Por ejemplo, Follett, que es una autora clásica para las ciencias administrativas y que en la época en la que ella desarrolla sus escritos estaba muy de moda que algunos empresarios pudieran pagar para que se hicieran simulaciones sobre esos estudios. Ella hace toda una propuesta de gestión más horizontal, ligada más a otros valores del ámbito público o del ámbito organizacional. Pero nadie pagó nunca para que se pudiera hacer esa simulación, ¿no?, de ese ejercicio. Y ella dice, ahí tenemos una clave muy importante para el ámbito público. Podemos ver que también culturalmente, socialmente, gubernamentalmente, hemos asociado que los valores que dan éxito a los gobiernos, a las organizaciones, son los valores masculinizados, ¿no? Entonces ella dice, confrontemos la realidad con lo que tenemos, rescatemos a estas autoras que nos han dado otros modelos que son viables para ser aplicados. Adicionalmente, y que suele ser uno de los tradicionales estudios que desde administración pública se hacen con respecto a género, ella señala que si bien es cierto identificar que después de los 80 en las administraciones públicas y los gobiernos se incorporaron algunas políticas para equilibrar la participación entre hombres y mujeres, la realidad, y nosotros lo podemos ver en diversos estudios, es que en los 3 niveles jerárquicos más altos de nuestra administración pública federal, más del 70% lo ocupan hombres. Y las mujeres que llegan a ocupar esos cargos necesitan superar el nivel académico en al menos 2 niveles más. Es decir, podemos encontrar titulares de secretarías, directores generales con un nivel de licenciatura, pero las mujeres que están en estos lugares tienen que ser preferentemente doctoras o tener otros grados de especialización. Esto implica entonces que hay una carga mayor para que podamos acceder a estos puestos de análisis y toma de decisiones. Y ella dice, este punto es importante, pero no nos quedemos ahí. Veamos cómo son nuestras políticas laborales que tampoco entienden la vida de las mujeres y su incorporación al ámbito laboral, ¿no? Algunas de las mujeres que ingresan al servicio público toman la decisión de ser madres. ¿Cómo combinamos esta elección con la carrera pública, que recordemos en sus valores fundamentales o esta idea del ideal burocrático weberiano dice, estamos desde temprano y hasta que cierra casi la oficina? Y dice Camila, no solo lo pensemos en términos de las mujeres, tal vez lo que debemos cuestionar es cómo está pensado este servicio público y su ámbito laboral, que nos lleva a tener como una regla fija esto, y que claro, en un elemento de desigualdad hacia las mujeres, tiene más costos para ellas. Entonces, en este artículo hago un breve resumen, una descripción muy específica sobre algunas de las aplicaciones que Camila Stivers ha hecho para poder entender estas discusiones más allá de solo ver cuotas,
más allá de solo ver si una política funciona o no. Dice, vamos a ver todo de forma integral. Vamos a entender los diversos niveles de acción que hay en la administración pública, que es lo más importante. La administración pública, como campo de conocimiento y como campo de acción, nace por la sociedad y para la sociedad. Voltemos a ver a la sociedad, porque esta imagen jerárquica de líder duro, frío, que piensa todo racionalmente, está dejando de ejercer o no nos deja ejercer nuestra naturaleza social. Entonces, pues bueno, hacer una invitación a presentar el número que está en línea. Perfecto, y con eso pues yo concluyo con mi participación. Gracias, maestra Alicia. Bueno, pues ahora voy a ceder la palabra a la doctora Sol Cárdenas Arguedas, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, opción Ciencia Política. Todos sus grados los obtuvo con mención honorífica y en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, profesora asociada C de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es responsable del proyecto PAPIT IA 302924, Democracia y Representación Política, Mujeres y Exclusión en México 2012-2024. Sus líneas de investigación son feminismo, poder, democracia y representación política, sistemas electorales y sus efectos, mecanismos psicológicos e instituciones políticas. Ella escribió el artículo en este número de la revista Violencia contra las mujeres y las niñas, la desaparición forzada y el protocolo ALBA en México. Recordémonos que acabamos de conmemorar el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas y muy a propósito también de este tan interesante e importante artículo de la doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludo a los colegas, a la maestra Alicia Islas, al maestro Eduardo y a la maestra Daniela Lemos. Por supuesto, siempre agradecer al coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública, al doctor Ricardo Valle, y por supuesto a la secretaria académica, como siempre, por las invitaciones y consideraciones. Este texto se escribió en coautoría, preparé un documento que me voy a permitir leer para irles platicando un poco de qué trata el artículo. Bueno, pues la violencia se advierte, citando a Mertún, cuando los seres humanos están siendo influidos en el sentido que sus realizaciones somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. La complejidad que se advierte es que esta violencia en nuestras sociedades se encuentra normalizada e interiorizada y entonces legitimada por las instituciones políticas y las personas. Por violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres se manifiesta estructuralmente, de forma simbólica y de forma directa, también en muchas ocasiones de forma física, es decir, se manifiesta de distintas formas y en todos los ámbitos de la vida, en el espacio público y en el espacio privado, siendo ejercida por sujetos y por instituciones políticas, desde el Estado hasta la familia. Una realidad es que, si no hay igualdad entre las personas, existe violencia. La democracia, hasta que tenemos actualmente representativa liberal, el sistema político por antonomasia actual occidental, no puede y no debe prescindir de valores éticos entre los que se encuentran la no violencia, el respeto y la tolerancia al disenso. La construcción de libertades e igualdades se genera desde discusiones y nuevos planteamientos que doten de amplitud, plenitud y universalidad de la política, del ejercicio del poder político de las mujeres, porque se vuelve necesaria la construcción de dinámicas más plurales, recíprocas, de reconocimiento, de diversidad, de diálogo y de deliberación.
Entonces, si uno de los principios éticos centrales de la democracia es la igualdad de género en todos los espacios donde se ejerce poder y se toman decisiones es de vital importancia para alcanzar justicia frente a quienes han sido excluidas de las esferas del poder debido a su sexo. Por lo que el Estado debe ser responsable de dotar, garantizar, respetar y proteger una vida libre de violencia para el 51% de la población en este país, en este caso las mujeres, labor que definitivamente no está realizando como les iré platicando. Desde la ciencia política puede explicarse desde dos grandes lógicas. Por un lado, las instituciones políticas se encuentran generizadas. En pocas palabras, las instituciones políticas producen y reproducen género. Y por el otro, la predominancia de una cultura política patriarcal en nuestro país. Nuestro texto busca analizar una problemática pública preocupante y muy grave, que son las elevadas cifras de desaparición forzada de niñas y mujeres en México, así como el diseño e implementación del protocolo ALBA. Esto a través de un análisis cualitativo que se complementa con el uso de indicadores cuantitativos. El documento se divide en dos partes. La primera explica cómo el diseño institucional en las instituciones políticas de nuestro país, al final moldeadas e influidas por la cultura política patriarcal y machista, han normalizado, interiorizado y legitimado históricamente la violencia contra las mujeres. Por esto, debe ser considerado y recuperado un giro institucional hacia la adopción de un enfoque de derechos humanos con perspectiva feminista, el cual claramente ha encontrado dificultades importantes en su aplicación y sobre todo eficacia para prevenir, atender, resolver y erradicar este problema. La segunda parte expone el surgimiento del protocolo ALBA, instrumento y mecanismo jurídico institucional diseñado con la finalidad de encontrar a las mujeres y niñas desaparecidas. Además, se hablará sobre las características y retos en su implementación en el país. Las distintas formas de violencia contra las mujeres se han exacerbado estadísticamente en el territorio nacional en términos generales desde la primera década del siglo XXI. No obstante, las cifras de desaparición forzada de niñas y mujeres en nuestro país son particularmente preocupantes, ya que, junto con otros indicadores de violencia contra las mujeres, destacan tanto por su elevada incidencia como porque su incremento se mantiene. Un ejemplo del anterior son los asesinatos contra mujeres, que sumando feminicidios y homicidios dolosos arrojan para 2023 que en México son asesinadas más de 9 mujeres al día. En otras palabras, en promedio, 261 mujeres al mes. Más allá de las convicciones ideológicas y de que, desde luego, las cifras de violencia en general son muy altas en nuestro país, el fenómeno de desapariciones ha crecido exponencialmente, lo que ha sido necesario el desarrollo, como les comenté, de instrumentos y mecanismos para contrarrestarlo. Las principales causas del crecimiento de la desaparición forzada, fenómeno relacionado con la trata de personas, el secuestro y otros crímenes, está relacionado con el crecimiento exponencial de grupos del crimen organizado. Los grupos del crimen organizado cada vez cuentan con una organización más efectiva, infraestructura y capacidad, tanto para cooptar personas como para desaparecer personas con fines de trata, con el objetivo de diversificar sus actividades delictivas, principalmente para explotación, esclavitud sexual, trabajo esclavo, además de tráfico de drogas y otras actividades. La trata de personas ha desarrollado nuevos mecanismos, además del secuestro, robo de los infantes, engaños a través de redes sociales, falsos anuncios de trabajos bien remunerados, promesas de mejorar sus vidas y las de sus familias. Esto enmarcado en un contexto de prevalencia de condiciones estructurales de desigualdad, como pobreza, economía informal y bajos índices educativos, condiciones que permiten la producción y reproducción de la violencia. En nuestro país se reporta que cada día desaparecen 14 menores de edad. Las niñas y adolescentes son las más afectadas por esta situación. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sin desconocer que la desaparición forzada es un fenómeno que afecta a toda la población, tanto infantil como adulta, ha señalado que entre 2015 y 2021 se incrementó 161% la desaparición de niñas y mujeres, una situación que se agudiza en los rangos de edad de 10 a 19 años. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, se han reportado 23.859 niñas, niños y adolescentes como desaparecidos, de los cuales, en 2023,
6.337 siguen sin ser localizados. En un periodo de 1965 al 25 de enero de 2023, se aprecia un total de 111.876 mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en nuestro país. Las desapariciones son más frecuentes en niñas y adolescentes, entre 10 y 14 años, más de 20.000, pero aún peor es el rango de 15 a 19 años, con más de 40.000. Resalta cómo el segmento de población de adolescentes y mujeres de 15 a 19 años es el que está en mayor riesgo de sufrir desaparición forzada. Es preciso mencionar también que las mujeres migrantes podrían no estar incluidas en este conteo, ya que son uno de los grupos más vulnerables, siendo precisamente su condición migratoria la que obstaculiza su protección. Desafortunadamente, las desapariciones han continuado en aumento a partir del incremento en la trata de personas. Nuevamente, y la diversificación de sus mecanismos. Nuevamente, sabemos que la trata ha sido una constante en la historia de la humanidad, tanto con fines políticos militares como económicos, y también con fines de explotación sexual, problema que afecta, otra vez, y como les decía, mayormente a las mujeres y a las niñas. Desde la década de los 90, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportó el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, sobre todo contra aquellas que trabajaban en maquilas, en la periferia de esa ciudad. En estos casos, la desaparición forzada estaba estrechamente relacionada con el feminicidio, cuando aún no existía ese tipo penal. No obstante, la cantidad y frecuencia de las desapariciones de mujeres en esas ciudades de 1993 y que posteriormente muchas veces llevaban a la localización de los cadáveres de varias de ellas, alertó a las autoridades después de numerosas denuncias públicas. Asimismo, es importante recordar que se han encontrado numerosos restos humanos que aún no han sido identificados. Resultado de la frecuencia de estas desapariciones y feminicidios, comenzó la implementación del protocolo ALBA en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante 2003, con el objetivo de atender las desapariciones de mujeres en esa ciudad, en atención a criterios específicos. De acuerdo con las cifras oficiales, el protocolo ALBA llegó a tener un 98% de efectividad en Ciudad Juárez, y este resultado implicó que se haya replicado a nivel estatal en otras entidades federativas en México. El nombre de protocolo ALBA se ha conservado después de la experiencia de Ciudad Juárez para su implementación en otros estados y ciudades. En este sentido, en 2018, el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres acordó instalar el protocolo en las entidades que aún no se implementaba, con el objetivo de alcanzar la totalidad. Aunque en algunas, como Durango, no se han realizado ninguna investigación a partir de su marco, y los estados de Oaxaca y Chiapas, aún en 2023, no cuentan con el protocolo, aunque tienen el mecanismo de la alerta de violencia. El mencionado protocolo consiste en un conjunto de documentos en donde se especifica el procedimiento paso a paso para denunciar y buscar a una persona desaparecida. En términos de instrumento y mecanismo, el protocolo ALBA es fundamental en nuestro país. El perfeccionamiento de los instrumentos para luchar contra la desaparición forzada de personas y mujeres parte siempre de dicho protocolo. Finalmente, concluir que es una realidad de nuestro país que no hay un diseño de política pública, integral y estructural que prevenga, atienda y resuelva este problema. Es esta la razón por la que a través de nuestro texto hablamos de instrumento y mecanismo jurídico institucional y no de política pública. Y esto no es casualidad. Un elemento central respecto a las desapariciones y contra la violencia está relacionado con la cultura política patriarcal y machista en nuestro país. El campo de la política pública permite abrir canales para solucionar problemas y situaciones para la población. La violencia contra las mujeres ha sido históricamente uno de estos problemas que sigue sin ser un tema prioritario para la agenda pública y política de nuestro país. Hay mucho camino institucional, formal, legal y cultural, informal, esa práctica política aún por recorrer para que realmente las mujeres en este país vivamos libres de violencia. Y hasta ahí dejaré mi participación. Gracias, doctora Sola. Bueno, ahora cedo la palabra a la maestra Daniela Lemus Muñiz, quien es estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Ciencias de la Comunicación, opción terminal en Comunicación Política
por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Profesora de asignatura adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación en el periodo 2017-2024, en el Centro de Estudios Políticos 2023-2024 y en el Centro de Estudios en Acción Pública en 2024 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Coordinadora de la Academia en Derechos Humanos y Perspectiva de Género dentro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 2023-2024. Integrante de la Comisión de Formación en Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2019-2023 de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social y de la Federación Mexicana de Universitarias AC 2023-2024. La maestra Daniela escribió el artículo La política exterior feminista de la 4T, el feminismo como estrategia de comunicación política internacional entre la diplomacia pública y la gestión de la marca país. Muchas gracias, maestra, por estar y les cedo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues me sumo nada más en unos minutitos a dar también los agradecimientos al doctor Ricardo Valle por la iniciativa con este número especial de Género y Administración Pública, a la maestra Alicia Islas, que está acá a mi lado, al maestro Eduardo Leal también por toda la gestión que requiere la revista, y a mi colega Sol Cárdenas, que estamos aquí compartiendo mesa. Bueno, además de saludarles, yo nada más voy a leerles un poquito del contexto y les voy a contar después un poco de lo que yo hice. En septiembre de 2019, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Marcelo Ebrard, entonces canciller, anunció la adopción de la política exterior feminista. Esta política iba a tener su implementación en el periodo 2020-2024. Con ello, México se anunció como el primer país de América Latina que adoptaba una política exterior de esta naturaleza, tendencia que había sido iniciada por Suecia desde 2014 y a la que se habían sumado países como Noruega en 2016, Canadá en 2017, Francia y Luxemburgo en 2019, España y Alemania en 2021 y tras México, Chile en 2023. La política exterior feminista logró que México se posicionara en la opinión pública internacional como el primer país del sur global en adquirir una política de este tipo, aunado a que fue calificada como una de las 3 mejores del mundo, todo lo que contribuyó a una imagen favorable del gobierno mexicano. Mientras esto pasaba, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública computaba para abril de 2019 68 feminicidios, en abril 2020 73 y en abril de 2021-2022 82 feminicidios respectivamente, ya con un récord histórico. Sin embargo, en los primeros 6 meses de 2023 ya teníamos registrados 426 casos de feminicidio en el país, por lo que se cuatruplicó, ¿no? Y 1.290 casos de mujeres víctimas de homicidio doloso a nivel estatal. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no paraba de declarar en las mañaneras que las feministas éramos conservadoras y buscábamos afectar su gobierno, que estábamos infiltradas por la derecha. Lo anterior suma una visión negativa del movimiento feminista a nivel nacional, aunque lo estén usando como una estrategia para posicionarse a nivel internacional. Esta contradicción fue lo que me permitió problematizar la política exterior feminista justo como eso, como una estrategia de comunicación política internacional, más allá de un compromiso real del gobierno de AMLO con las mujeres. No es el único país que ha pasado por un diagnóstico como este. Ahorita les voy a decir, de 2020 a 2024, este texto se entrega en enero de 2024, la política exterior feminista había logrado 3 cosas. Una, un glosario para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que supieran que era violencia. Otra, y esa es la más relevante, una reforma para pagar lo mismo a todas las personas del servicio público exterior, si fueran mujeres u hombres. Y la última, reuniones de Marcelo Ebrard con líderes de otros países, principalmente con Canadá, con quien hizo proyectos para promover en toda América Latina que se propusieran políticas exteriores feministas. 4 años de política exterior feminista y no hubo otros resultados. Esto sirve como ejemplo de una tendencia por incluir la equidad de género y el feminismo en los discursos
y la imagen que proyectan los países a nivel internacional. Práctica que fue revisada, por ejemplo, por otras autoras en Canadá, donde también se hizo un proyecto de esta naturaleza, pero se quitaron recursos a proyectos prioritarios para las mujeres. En Islandia, en Suecia, en Luxemburgo, en Francia y hasta en los Emiratos Árabes, en donde se han promovido políticas exteriores feministas y acciones de política exterior feminista al tiempo en el que las mujeres viven en situaciones de violencia. A partir de eso, el trabajo que yo hice tenía como objetivo, les decía, caracterizar la política exterior feminista más como una estrategia de comunicación política que como una política pública real, a la cual, por ejemplo, no sabemos si se les dio recursos, porque no hay documentos en donde venga la asignación de recursos específicos para las acciones. No es un programa, digamos, vinculante, porque el único documento que existe de esta política es una presentación de PowerPoint hecha PDF, que subieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en los informes de acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es también algo que reviso, les digo, las acciones son estas que les digo, y un curso para funcionarios. Se me olvidó, muy valioso, de acuerdo a ellos. Entonces, lo que yo hice fue plantear que esto más bien es una estrategia de comunicación política a nivel internacional que va entre dos tipos de estrategias que se han visto mucho en este periodo y que se pueden estudiar desde también las relaciones internacionales y la teoría de relaciones internacionales, que es la diplomacia pública y lo que se conoce como gestión de marca país o nation branding. Para lograrlo, lo primero que hice fue justo revisar la parte conceptual de la diplomacia pública y la marca país, que son dos tendencias que se encuentran, o dos estrategias que se encuentran en lo que se conoce como estrategias de poder blando en la nueva realidad internacional, que es justo después de esta guerra bipolar. Ya no tenemos, sobre todo, prácticas de imposiciones mediante la violencia, que sería el poder duro, ¿no? Mediante el uso de las milicias, por ejemplo, y las intervenciones militares, sino que ahora los gobiernos inciden en otros países mediante lo que se conoce como soft power o poder blando. Y lo que hacen es promover a los países a partir de la imagen de que son muy democráticos, muy inclusivos, etc. Y además, los países han gastado una cantidad significativa de recursos justo para promoverse como tal. Les voy a poner uno de los casos de nation branding más conocidos, que es el caso de los Emiratos Árabes, que ustedes pueden ver casi en todas las playeras de los equipos europeos, porque patrocinan a los equipos europeos para salir en las playeras, ¿no? Lo mismo pasó, o se toma en cuenta como nation branding los eventos deportivos masivos, por ejemplo las Olimpiadas o los Mundiales. Entonces recordemos el último mundial y todas las controversias alrededor de ello, ¿no? Como no son un país democrático, y este evento lo que hace es mostrar una imagen amigable, digamos, de los países que no son democráticos. Entonces, después de eso, identifiqué los elementos de la política exterior feminista mexicana que pueden ser tratados tanto como diplomacia pública, que son estas reuniones, por ejemplo, que les decía que sostuvo Marcelo Ebrard, sobre todo con el entonces primer ministro de Canadá, y las redes que se hicieron a partir de ello. Marcelo Ebrard fue incluso a conferencias internacionales a decir como, no, nosotros somos el primer país del sur global, le toca a África, échenle ganas, y a promover esta idea de liderazgo también en la región. También fue a conferencias de líderes latinoamericanos en donde hacía la misma promoción. Entonces, a nivel internacional se cree que la situación de las mujeres en México no es tan negativa como la realidad que vivimos las mujeres en México. Con ello, busqué mantener esta convergencia entre estas tres perspectivas teóricas a fin de desarrollar un marco que justo nos permita problematizar el uso de la agenda feminista en la promoción de los países a nivel internacional, que es algo que todavía nos falta explorar mucho más desde las ciencias sociales. Eso sería lo que yo hice. Los invito a leerlo, ahí cuento más el chisme de qué se hizo y qué no se hizo, y como no hay reportes de nada, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daniela. Y pues bien, nos dicen de Revistas UNAM, a quien haga una pregunta se les dará un obsequio por parte de la FIL.
Entonces, abrimos el micrófono para ustedes para que puedan hacer una pregunta a nuestras autoras. Bueno, es increíble cómo se ha manejado, es una labor de gobierno de convencimiento impresionante, de verdad yo estoy impresionado, cómo un discurso se impone a la verdad. Mi pregunta en este sentido es, ¿no hay instancias internacionales que permitan informar a la población lo que realmente está pasando en el mundo? No lo hay. O sea, cada país puede tirar su rollo y esa es la verdad. Sí, eso es parte de lo preocupante en estas estrategias internacionales, que al menos a nivel nacional, normalmente los medios de comunicación son mucho más vigilantes y hacen que los políticos rindan de manera más clara cuentas, ¿no? Si prometen que van a hacer algo, nos están diciendo, no lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho, pero a nivel internacional casi no, o sea, para empezar no hay medios públicos internacionales, ¿no? Y los medios de comunicación, lo que han cubierto de la política exterior feminista, replica el discurso de que es la mejor política que hemos hecho. Entonces sí es preocupante que no haya un escrutinio real a este tipo de acciones a nivel internacional y que puedan ir por el mundo haciendo ese tipo de aseveraciones. El caso, por ejemplo, también que vemos y que ahorita ya es a nivel internacional una situación, pues siempre creo ha sido importante, pero digamos que ha mostrado cómo este nation branding ha sido fundamental en los últimos años. Es el caso de la guerra Israel-Palestina. Durante mucho tiempo, más de 60 años de genocidio, el discurso que promovió Israel desde su Estado a nivel internacional, pues negaba prácticas genocidas y demás, y ahora ya hay asociaciones internacionales que han evidenciado que no es nada más la recuperación de un territorio histórico, sino que tiene una práctica sistemática de eliminación de personas y de guerra abierta, ¿no? Entonces, lo preocupante es eso, que los mensajes que a muchos lugares llegaron y que un poco se consumieron sin una visión muy crítica, fueron que no pasaba nada en esos territorios. Entonces, a nivel internacional hay muy poco escrutinio. Bueno, nosotros como lectores se dividen más. ¿Qué podemos hacer como para darle más difusión a todo eso que está pasando y que nadie se entera? Y la segunda parte es, ¿qué medios recomienda en el cual nosotros nos podamos informar de buena manera? O sea, porque como tú dices, pues no sabemos, o sea, y al otro lado del mundo puede estar pasando cualquier cosa y hasta aquí dentro en el país, ¿no? No sabemos lo que está pasando en Chihuahua, en Zacatecas, por allá, hasta por el municipio, y en realidad pues los medios están muy corrompidos. Entonces, ¿qué son una buena fuente de información para nosotros estar enterados de todo lo que está pasando? Que justamente preguntabas qué podemos hacer. Necesitamos revisar en muchas ocasiones datos duros para poder hacer buenos diagnósticos, pero tenemos problemas importantes. Ahora ya están estos informes que se hacen a nivel mensual, ¿no?, de la secretariado, en donde van reportando tanto violencia contra las mujeres, violencia familiar, violencia de género, homicidios dolosos, culposos contra mujeres, feminicidios por entidad federativa. Pero a la hora que estábamos haciendo la investigación para el caso de las desapariciones, no les puedo explicar, y se lo voy a decir así, la porquería de página. No hay manera de procesar los datos.
porque no están concentrados los datos, por ejemplo, en un Excel. Entonces viene como, hagan de cuenta, como una foto, el nombre y 50,000 registros. ¿Cómo hacemos diagnósticos si no tenemos datos? ¿Sí? Lo que no se puede medir, creo que es el Coneval ese, el lema, no se puede, ya que ya no van a desaparecer, ¿no? No se puede cambiar, no se puede transformar. Ahora, ¿qué otras sugerencias yo les daría? Pues tratar, por ejemplo, cuando leemos periódicos, pues tratar de revisar varios, porque acuérdense que cada periódico tiene una línea editorial y tenemos que ser conscientes, y eso es real, y creo que tanto yo, Daniela, yo lo mencionamos, ¿no? Más en sentido empírico. A este gobierno no le interesa la agenda feminista, no les interesa que nos estén matando. Todo el tiempo es un ataque sistemático al movimiento feminista, que somos conservadoras, que no tenemos el apoyo del pueblo. Ya no, pero porque propusieron una mujer para presidente. Bueno, pero fueron 5 años y pasó también en el COVID, ¿no? O sea, aumentaron las cifras de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres de una manera espantosa. Y acuérdense cuando se les cuestionó sobre el tema de las llamadas de emergencia. ¿Quieres agregar algo? Yo también creo mucho, y más en el contexto en el que estamos, que es muy necesario que desarrollemos más como ciudadanos y ciudadanas herramientas críticas. Y también un poco con respecto a este tema con los medios, ¿no? Los medios son empresas, tienen sus propias líneas editoriales. No tratemos de buscar en ellos la perfección porque no la hay. Mejor nosotros busquemos las diversas fuentes de información, contrastemos y formemos nuestro propio criterio. Y otra parte que es muy importante, ¿para qué nos sirve la información? Para defendernos, para decirle también a la administración pública, estás fallando. Quitémonos también como ciudadanos, ciudadanas, esta idea con respecto a los valores que les decía que identificaba la autora que estudié para este artículo, también como ciudadanos y ciudadanas somos bien obedientes. No, pues es que el gobierno dijo esto, ya sí lo hacemos. Y no se trata de generar una rebelión, pero sí de que analicemos, que podamos buscar los mecanismos para decir, oye, yo te puse ahí, yo te senté ahí, yo te pago tu salario, porque todos aquí pagamos impuestos, directos o indirectos. Entonces creo, y más en este punto, en el que hay vidas de mujeres que se pierden fácilmente y nadie habla de ellas, no hay una revisión específica de los casos ni demás. Tenemos que revisar eso. Tenemos, por ejemplo, presupuestalmente todo un rubro específico para ello, pero en los últimos años no ha subido en porcentaje real, presupuestalmente, arriba del 2%. Y mis colegas, amigas, ya también les mostraban con 2 áreas de política distinta cómo necesitamos recursos económicos, necesitamos también otra perspectiva desde lo que hace nuestro gobierno, pero nosotros también como ciudadanos y ciudadanas nos toca estar ahí. Hay que informarnos más. Sé que cada vez es más difícil, ¿no? Pero creo que esa es la otra parte. Si no nos convence un medio, busquemos otro. Ahorita en el sentido de lo que comenta la maestra Alicia, yo creo que una de las cosas también que tenemos que hacer es observar discurso con práctica política. Es decir, efectivamente eso que están diciendo se está haciendo. Y ya nada más para cerrar con esta reflexión, han tratado de construir una lógica de cuál es el feminismo bueno. Y yo siempre lo digo, feminismo que no incomoda no es feminismo.
Voy a estudiarnos todo. Yo nada más quería agregar algo, creo que justo en la misma lógica que decía Alicia y Sol, nos toca hacer una chamba muy grande porque, por ejemplo, yo que me leí 4 informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no saben qué flojera leer 4 informes de una instancia, ¿no? Pero justo parte del trabajo que nos toca hacer es verificar si eso que están diciendo que hacen lo están haciendo. Y el ser vigilantes de la administración pública supone un trabajo grande porque nos supone tiempo, nos supone ciertas habilidades, ciertas capacidades que hay que desarrollar, pero yo creo que es súper necesario ahorita, porque lo que hemos visto sobre todo en los últimos 2 sexenios es que las acciones de gobierno no han coincidido con lo que se dice que se hace y se va a hacer, ¿no? Aunque nos lo firman y no nos lo cumplen. De todas maneras, sí creo que es un principio que tendríamos que tener más presente, ¿no? Ser vigilantes todo el tiempo. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo ya porque sigue una siguiente presentación. Una disculpa a nombre del doctor Ricardo Valle Berrones, que es el coordinador del Centro de Estudios en Acción Pública de la Facultad de Ciencias Políticas, y del doctor Maximiliano García Guzmán, quien es el director de esta revista, y a nombre de también Eduardo Leal, un servidor, editor de esta revista. Les invitamos a que consulten la revista en línea. Aquí están aquí está el link de la revista Encrucijada, donde pueden consultar los 47 números que llevamos a la fecha desde su fundación o creación en el 2009. Muchas gracias, les agradecemos a Alicia, a Sol y a Daniela que nos hayan acompañado, y muchas gracias a Revistas UNAM por el espacio. Hasta luego y que tengan buena tarde.